En lo profundo del sur colombiano, entre cafetales, nubes rasantes y caminos que no figuran en Google Maps, Andrea, una doctorante de educación, avanzaba con pasos firmes pero humildes. Su andar no era el de un académico encerrado en teorías abstractas, sino el de una caminante que había hecho la educación rural su destino, su pregunta y también su promesa. Primero fue al aula invisible, un rincón escolar que parecía olvidado en estadísticas y programas ministeriales. Allí, Andrea descubrió que investigar no era observar desde afuera, sino habitar con respeto. Su mochila, llena de grabadoras, cuadernos y convicciones, se convirtió en puente entre mundos. En esa escuela sin conexión estable, donde una tablet era el tesoro de toda una comunidad, comenzó a escuchar, más que a preguntar. Escuchó a Rosa, la maestra que caminaba veredas para llegar a su aula. Escuchó a Miguel, que comprendía los textos a través de los audios de su madre, y escuchó a los estudiantes, quienes sin saberlo ya eran intérpretes del mundo antes de saber leerlo formalmente. Fue así que Andrea optó por orientar su investigación tejida bajo un enfoque cualitativo, ya que de acuerdo a Herrera 2008, el enfoque cualitativo se dedica a recopilar expresiones, gestos, comportamientos, narraciones desde las voces de los individuos que participan. Por ello, Andrea no buscaba medir, contar ni simplificar realidades. No, ella quería comprender desde adentro, desde los relatos, los silencios, los gestos, las voces. Sabía que la comprensión lectora no era una sola habilidad técnica, sino un acto de interpretación del mundo. Y en ese acto, las TIC podían ser puente o muros según cómo se usaran. Por eso, de acuerdo con Marianne Krause, citando a Guba, quien afirmaba que la realidad existe en forma de construcciones múltiples, fundamentadas social y experiencialmente, locales y específicas que dependen en su forma y contenido de las personas que las mantienen. Desde esa perspectiva ontológica, Andrea se comprometió ontológicamente con su investigación. Su propósito no era acumular datos, sino dignificar las voces de quienes habitan las zonas rurales. Cada entrevista, cada observación, cada jornada en las escuelas era una forma de dialogar con la realidad, con su ser. Andrea comprendió que su rol como doctorante no era el de traer saber, sino el de construirlo junto a otros, creando una red de significados que se entretejen con la cultura, la historia y los sueños de una comunidad, porque la realidad no se mide, se vive, se narra y se co-crea. Desde esta mirada ontológica constructivista, Andrea se obligaba a escuchar, y lo que escuchó no fueron cifras, sino relatos, como quien entra descalzo a la tierra ajena, reconociendo que la realidad educativa en el aula invisible no era una, sino muchas. Estas realidades entrecruzadas por la escasez, la sabiduría popular, las TICs compartidas entre vecinos y los sueños de niños que leían cuentos entre velas o se reunían en familia a compartir historias bajo un cielo estrellado. Después, su camino la llevó a la vereda El Brillante del municipio de Ataco, Tolima, otra zona rural, Pedet. Allí, su tesis tomó cuerpo: investigar para adoptar aproximaciones teóricas del impacto de las TIC pueden transformar la comprensión e interpretación textual en contextos rurales. Pero ahora lo hacía desde una conciencia más aguda. No se trataba solo de introducir tecnologías, sino de entender cómo esas tecnologías se vivenciaban y resignificaban en territorios marginados. Desde una mirada epistemológica interpretativa, González Rey, 1997, afirma que la epistemología implica el desarrollo de un tipo de investigación cualitativa constructivo e interpretativa que enfatiza el desarrollo de los modelos teóricos como el objetivo principal de la investigación. De ahí, Andrea comprendió que el conocimiento no se descubre, se co-construye. Por eso, en vez de aplicar encuestas o pruebas estandarizadas, propuso tertulias pedagógicas en las que los estudiantes contaban lo que entendía de las lecturas digitales proyectadas en una sola tablet, que todos compartían. Ahí
En ese diálogo sincero emergían significados que no cabían en gráficos, pero que eran más reales que cualquier promedio nacional. Desde dicho compromiso epistemológico, Andrea rechazaba las recetas únicas. Entendía que la comprensión lectora no nacía del simple acceso a herramientas digitales. No, claro que no, sino del diálogo entre el texto, el lector y su mundo. Inspirada por diferentes teóricos, su marco teórico era un entramado de pensamientos vivos. Combinaba la teoría del aprendizaje cognitivo de Brunner y Bandura, quienes le enseñaron que el aprendizaje es activo, que los estudiantes deben construir su conocimiento, con el aprendizaje significativo de Ausubel, quien le recordó que nada se aprende de verdad si no se conecta con lo que el estudiante ya sabe, siente y vive. Finalmente, la teoría de la psicología humanista de Carl Rogers, quien busca acercarse cada vez más a un conjunto de jerarquías que motivan el desarrollo personal, siendo un componente para estudiosos que se han interesado en profundizar las maneras de pensar del hombre, educativamente, el comportamiento, emociones y sentimientos poseen una participación especial en la vida de las personas. De esta manera, Andrea entendió que las TIC no eran solo herramientas, sino posibilidades para construir sentido, autonomía y pensamiento crítico. Es decir, las TIC como mediadoras del aprendizaje cognitivo y significativo son capaces de conectar lo nuevo con lo conocido, de potenciar la reflexión, de invitar a los estudiantes a ser protagonistas de su aprendizaje, incluso cuando las condiciones materiales sean adversas. Ya desde una mirada axiológica, conviene precisar lo propuesto por Márquez 2018, cuando expresa que la axiología es una disciplina filosófica que investiga la raíz de los valores, lo bueno, lo bello, lo agradable, que subyace en la vida del ser humano. Por ello, Andrea comprendía que su investigación tenía una dimensión ética ineludible: dignificar a los actores rurales, visibilizar su capacidad, su creatividad y su derecho a la educación de calidad. No se trataba de adaptar la escuela urbana a lo rural, sino de transformar la educación desde las voces rurales, desde sus símbolos, sus metáforas y sus modos de comprender. Y como si las montañas mismas se hubieran puesto de acuerdo, Andrea fue tejiendo un puente entre el aula invisible y su tesis doctoral. Lo que allí vivió se volvió fundamento y motor. Su investigación no era una más, era una apuesta por la justicia educativa, desde una dimensión teleológica, con base en los argumentos de González 2005, donde afirma que la teleología orienta al investigador hacia la obtención de fines concretos. De esta manera, ella sabía que este trabajo debía impactar la realidad, no solo teorizar sobre ella, que debía orientar a los centros educativos rurales hacia una vocación transformadora, integradora y socialmente comprometida. Al final, Andrea no solo construyó una tesis, hizo visible lo invisible, mostrando que la educación rural no es una carencia, sino una potencia, que la investigación cualitativa no se conforma con describir, se compromete, se transforma, se entrega. Su trabajo no buscaba responder simplemente qué falta, sino qué es posible cuando se investiga con el compromiso en el territorio y el oído atento al otro. En algún lugar de esas montañas del sur del Tolima, todavía se escucha una historia que se sigue construyendo, una que habla de un aula que ya no es invisible, de una tesis que nació del barro y la palabra, y de una investigadora que entendió que más allá de las metodologías, investigar es un acto de amor profundo por la humanidad, y que la educación rural no necesita soluciones impuestas, sino oídos atentos, tecnologías contextualizadas y una voluntad académica que sepa leer la realidad, no desde un escritorio, sino desde el alma.